Punto de vista. Continuamos. Vamos a continuar con el punto de vista. Hoy estamos conversando sobre denuncias de violaciones a los derechos humanos en San Pablo, San Marcos. Nos acompaña la licenciada Gilda Aguilar Rodríguez, asesora jurídica de la Liga Pro Patria, y el licenciado Víctor Aguilar, portavoz de la Liga Pro Patria. Pues es interesante y es preocupante también, licenciado Aguilar, lo que ustedes manifiestan en relación a estos que podríamos calificar como cuerpos ilegales y aparatos clandestinos, ¿verdad? Ahora la pregunta obligada ante esto que indican ustedes de clases de cárceles clandestinas y de sometimiento de una población a los dictados de la dirigencia de este grupo que se conoce como Frena. ¿Dónde queda la Constitución, licenciado Aguilar? Porque se supone que la Constitución garantiza la libre locomoción, la propiedad privada, y garantiza que todos los ciudadanos tenemos que ser regidos por las leyes del país y que el Estado está en la obligación de prestarnos protección. Precisamente. Hablemos sobre la campaña, iniciemos de concientización sobre Pleno 2015, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, hemos de ver que en tres de nuestros puntos principales que queremos hablar dentro de la campaña 2015, en Pleno 2015, son la esclavitud, cárceles clandestinas y los castigos. Dentro de la esclavitud tenemos en la Constitución Política de nuestra nación, está establecido que en el artículo número 4, libertad e igualdad, ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben de guardar conducta fraternal entre sí. Sin embargo, a la víctima, Casimiro Pérez, nosotros supimos que lo hicieron hacer trabajos forzados. Lo hicieron sacar 15 metros cúbicos de piedra del lecho de un río. Él tuvo que trabajar por 3 días en este río, sacando esas piedras, pero su constitución física es bastante delicada. Sus hijos de 14 años a 8 años tuvieron que ayudarlo para poder realizar este trabajo que fue colocado como un castigo por miembros de la comunidad que están apoyando a Frena. Entonces, dentro del punto de cárceles clandestinas, en el artículo 6 de nuestra Constitución, ninguna persona puede ser detenida si no es solo por orden de una autoridad judicial competente. Quiero retomar otra vez el tema de la Constitución de la República de Guatemala. La Constitución de nuestra República ya está tipificado lo que se debe y lo que no se debe hacer por nosotros los pobladores de Guatemala. Obviamente este grupo está actuando totalmente fuera de la ley. Nosotros en la Liga estamos avanzando en el sentido que queremos que la ley se cumpla y necesitamos retomar el tema de que estos grupos ya han establecido estados paralelos en el interior de la República, en San Pablo, San Marcos. Ellos tienen sus propias leyes, como podemos ver. Ellos deciden qué tipo de castigos van a hacer contra los pobladores de la región. Incluso ellos tienen cárceles clandestinas. Las cárceles clandestinas, nuevamente retomo el artículo 6, por definición están fuera de la ley. Estos estados paralelos incluso le vedan el libre acceso a las autoridades a las regiones que ellos tienen el control. Y como vimos en la destrucción de la finca el día 22 de enero de este año, ellos incluso tienen su pequeño ejército que actúa como ellos deciden. Definitivamente este es un SIACS y debería la CICIG, una de las razones fundamentales por la que fue constituida fue para detener a estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos. Sin embargo, brillan por su ausencia en este caso específico. Lo más lamentable es que la CICIG tiene conocimiento. Nosotros en la Liga Pro Patria les hemos llamado la atención de que este grupo está operando en esa región y hasta el momento no han actuado. Es peor, se han lavado las manos y han remitido el caso
al Ministerio Público, cuando ellos deberían de colocar los recursos para investigar este tipo de actos y a este tipo de grupos. Ahora bien, la pregunta obligada aquí en este caso, licenciada Aguilar Rodríguez, sería ¿qué pasa con la comunidad internacional? Bueno, considero que podríamos decir indiferencia, pero yo considero que más de indiferencia es no querer hacer la función, cumplir con el mandato para el que fueron llamados, ¿verdad? Porque si vemos, hay casos que poderosamente a ellos les llaman la atención y otros en donde no, y consideramos que un caso de esclavitud, la comunidad internacional debería de estar pujando, para que tanto las autoridades de gobierno guatemalteca como los grupos que dan financiamiento, los países que dan financiamiento a estos grupos dejen de hacerlo, porque eso tiene de rodillas a nuestro país. Entonces considero que la comunidad internacional está haciéndole un grave daño a Guatemala en no fiscalizar como debe para qué son los fondos que da a nuestro país. Y yo le puedo decir, de acuerdo a esta experiencia legal que he tenido como asesora de la Liga Pro Patria, que realmente la comunidad internacional está haciendo un grave daño a los campesinos, porque los campesinos y pobladores humildes, personas del área rural, vulnerables, están siendo sometidos por esta clase de grupos clandestinos, como lo dijo el licenciado Aguilar, a esclavitud, a tratos crueles, inhumanos, y a esos bloqueos de carreteras, a esos plantones, que las multitudes que vemos ahí no están por su voluntad, están porque están siendo, además de ser financiados, están siendo obligados. ¿Por qué le digo además de ser financiados, obligados? Porque quiero traer a colación el caso de Santa Cruz Barías, que el escenario de San Pablo San Marcos, el modus operandi es exactamente el mismo, únicamente cambian los actores materiales. ¿En qué sentido? Que los campesinos son obligados porque les pagan cierta cantidad de dinero que varía, según me recuerdo que Santa Cruz Barías eran 100 quetzales, acá es un monto que va entre 50 y 100 quetzales, pero no es voluntad de ellos asistir a esos bloqueos, deben de ir, porque si no van, ellos tienen que pagar a la dirigencia de estos grupos esta cantidad de dinero, o buscar otra persona que haga el turno, es decir, pagarle a ellos a otra persona que vaya a hacer estos turnos de plantones. Entonces, ¿esto qué es? Un sometimiento, una esclavitud que está financiando la comunidad internacional, que le estamos haciendo un llamado en este momento, que fiscalicen para qué se utilizan los fondos que ellos proporcionan a estos grupos, que lo reitero, entre comillas, militan con bandera de derechos, de grupos que defienden derechos humanos, que defienden clases campesinas, pero no es así, es lo contrario, reprimen, oprimen clases campesinas. Ahora bien, licenciado Aguilar, ¿y de todo esto ya tiene conocimiento de la Procuraduría de Derechos Humanos? La Procuraduría de los Derechos Humanos también ha sido informado de lo que está sucediendo y ellos también se han lavado las manos. Desafortunadamente, estas dos organizaciones, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la CICIG, quienes deberían de tener que tienen la obligación de estar viendo estos casos específicos hacia la población más vulnerable, están brillando totalmente por su ausencia. Y quiero retomar el punto acerca de los bloqueos y los plantones, en los cuales el primer castigo que reciben las personas por no participar es un cobro como lo estaba explicando la licenciada Aguilar, de 50 a 100 quetzales, pero de ahí van subiendo los castigos, el nivel de castigo va subiendo. La próxima vez que no se presenten pueden llegar a 500 quetzales y después, si aún así no siguen presentándose, viene la cárcel clandestina, ser encerrados por horas o, por lo menos en los casos de las víctimas que nosotros hemos conocido, son horas y algunas veces días, y después el trabajo forzado, llegando incluso a ser amenazados de muerte. Eso lo sabemos, las víctimas nos los han dicho, de que los han amenazado de que si siguen trabajando en contra de ellos, son sus enemigos y los van a quemar vivos. Esa es la manera con que coaccionan y vemos a tanta gente, bueno, tal vez no tanta gente, pero vemos gente en los bloqueos. Si sucede con una persona, ¿cuántas más están ahí en contra de su voluntad? Y
nuevamente regresamos al tema de la comunidad internacional y la percepción ante la comunidad internacional. Ante la comunidad internacional, todos los individuos que llegan a un plantón, una marcha, que están bloqueando una carretera, están ahí porque están peleando por sus derechos. La comunidad internacional o no sabe o quiere obviar la realidad que los individuos que están llegando ahí están siendo coaccionados, están siendo obligados y forzados. Entonces, nuevamente, el punto es acerca de percepciones. Ante España, ante Holanda, pueden llegar miembros del grupo Frena y pueden llegar a decir: estamos siendo perseguidos, estamos siendo atacados por medios represivos del Estado, por medios represivos de la cúpula de poder. Lo que no saben en la comunidad internacional es que estos mismos representantes están creando zozobra en nuestra nación contra las personas más humildes de una región, quienes no se quieren unir realmente a estos problemas, porque básicamente el guatemalteco general es una persona que quiere vivir en paz. Básicamente es una persona que quiere tener un trabajo para proveerle a su familia. Estos grupos no lo son. Por más que digan que quieren la democracia y lo mejor para la gente del interior de la República, es una mentira. Ahora bien, licenciada Aguilar Rodríguez, desde su punto de vista y con su experiencia, ¿en qué momento, porque siempre hay un punto de partida para todo, en qué momento el Estado perdió el control sobre lo que ocurre en San Pablo San Marcos? ¿Qué fue lo que originó precisamente que esto se le fuera de las manos? Bueno, yo podría considerar que el momento en que desde el punto de vista de la persecución penal y que se les dio cobertura a estos grupos que actúan de manera ilegal fue en el mandato de la fiscal Claudia Paz y Paz. Y lamentablemente estamos viviendo resabios de esa cobertura de impunidad que la señora Claudia Paz y Paz en su mandato como fiscal general le dio a estos grupos. Que ella misma, recuerdo que como fiscal general les llamaba de derechos humanos, y se lo digo por experiencia personal, porque en ese tiempo yo fungí como fiscal y me ordenó ilegalmente revocar órdenes de aprehensión emitidas legalmente de acuerdo a una investigación objetiva y de acuerdo a una resolución de un juez competente. Ella se apersonó, me recuerdo, en el 2012, en el mes de agosto, a Huehuetenango, donde yo fungía como agente fiscal, a ordenarme la revocación bajo el pretexto que se trataba de grupos de derechos humanos. Grupos de derechos humanos que ¿cuál fue su acción? La misma que estamos viendo en San Pablo San Marcos: quemar maquinaria, secuestrar trabajadores de una empresa, irrumpir en un destacamento militar, golpear oficiales, robar armas del ejército, destruir propiedad privada. A eso le llamó la doctora Claudia Paz y Paz grupos de derechos humanos. Lamentablemente ahí perdió el control el Estado y esperamos que las autoridades de gobierno retomen ese control. Tenemos esperanzas como guatemaltecos, porque en estos casos de San Pablo San Marcos hemos tenido una respuesta de la Fiscalía contra Crimen Organizado en cuanto a la persecución penal, hemos tenido respuesta del organismo judicial. Es cierto, esperamos más, porque no son solo 15 personas, son muchas personas involucradas en actos delictivos graves, como lo es secuestro y asociación ilícita, es decir, grupos que operan criminalmente, y en este caso lo lamentable es bajo la cobertura de grupos de derechos humanos que sabemos que no lo son. Vamos a ir a una pausa, entramos a la parte final del punto de vista de hoy. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. En breve continuamos. En breve.